Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y extraer verdades eternas que nosotros necesitamos aquí para nuestro diario vivir, ir aplicando lo que dice la palabra y tendremos vidas tranquilas. Serán vidas reposadas, que no estaremos siempre en apuros ni nada de eso, sino aprendiendo a confiar y descansar en el Señor y en las promesas que Él tiene aquí, buscarlas. Ya sabemos que no son gratis, eso tiene un precio, pero vale la pena porque está uno tranquilo, estamos bien. Así que les agradezco mucho que hoy estén nuevamente conmigo acá estudiando la palabra de Dios, que es importantísimo esto, y no solamente estudiar y memorizar, sino también, después de la aplicación, poder compartir con otras personas. Yo soy uno de que cada día necesito hablarle a alguien. Ahorita yo acabo de llegar de recorrer con la bicicleta y fueron 3 personas que encontré que les hablé la palabra, y siempre hago eso. Ya es un hábito que he cogido también a compartir, aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente. No hay que buscar oportunidades, sino aprovecharlas, porque siempre las tendremos ahí. Bien, seguimos hablando en cuanto al pecado, que es algo serio y nosotros tenemos que tomar eso en serio. Yo pienso en el enemigo irreconciliable que tiene Dios, es el pecado. No se va a reconciliar con el pecado. Entregó hasta su propio Hijo y el pecado nuestro lo mató. Esto no es cualquier cosa, así que debemos tomarle muy en serio lo que es el pecado. Porque si hay pecado escondido y nosotros ya pasan los días y con odios, rencores y iras y de todo esto no nos va a ir bien. Físicamente nos vamos a ir acabando, enfermando, porque el pecado trae sus consecuencias físicas también. Jesús le dijo, cuando curó a uno, y le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor, porque el pecado es la causa de todos los problemas que tenemos. Por eso digo, Cristo, no creo que ni un dolor de cabeza mientras estuvo aquí, porque Él no pecó, era el hombre sano y completamente santo. Entonces, el pecado es el que trae todas estas cosas. Hemos venido hablando bastantes, pero ojalá eso sirva, porque a veces pienso que para algunos no ha servido de mucho. Siguen las mismas cosas, los mismos problemas y dificultades que se van presentando. Hoy quiero enfocarme con lo mismo, el pecado y sus consecuencias, y mientras no lo saquemos y todo esto, no va a haber bendición. Y voy a enfocarme en la iglesia, porque en la iglesia el pecado es todavía mayor y más problemático todavía. Esto va a traer peores consecuencias. Si un miembro de la congregación tiene problemas con otros miembros y todas estas cosas, esto va a afectar a todo el cuerpo, porque somos un cuerpo. Yo hasta aquí no he visto que en mi cuerpo esté el hígado odiando al riñón o al corazón o algo así. Entre los miembros se ayudan, estas manos se ayudan unas a otras para lavarse, para hacer trabajos, para todo. Esto es la función del cuerpo. Ahora, yo en una congregación pienso pero primero oremos y después sí seguimos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día y en este tiempo, en el mejor que nos ha tocado. Porque a medida que las tinieblas van siendo más espesas, es más fácil que la luz resplandezca. Estamos en los mejores tiempos. Siempre diremos eso, que los tiempos pasados fueron mejores. Hoy estamos en el mejor. Hoy nos ha tocado un mundo perverso y maligno, pero estamos en el mejor tiempo. Este es el nuestro, y quizás estamos predicando el mensaje final. No sabemos. Todo está por terminar.
Todo está hecho y todo está dicho y solamente esperamos que aparezca Cristo y rescate a su iglesia y suceda todo lo que tiene que suceder. Así que estamos agradecidos, Señor, y ayúdenos a aprovechar toda oportunidad que se nos presente, porque el tiempo es corto. Aún los del primer siglo ya veían que el tiempo era corto y no era mucho lo que quedaba, y sin embargo no vieron lo que esperaban. Mucho más nosotros que estamos al borde de una eternidad. Señor, ayúdenos a ser conscientes que si somos llamados cristianos, nos examinemos y miremos si estamos compartiendo esa fe, si le hablamos a la gente, si hay cambios de vida en nosotros, si verdaderamente somos nueva creación en Cristo, si las cosas viejas han pasado o todavía están ahí, y examinarnos si verdaderamente estamos en la fe o qué es lo que está sucediendo. Pero Padre, por favor, ayúdenos para que el pecado nosotros lo podamos ver como usted lo ve y no minimizar y clasificar que como esto no es mucho, que una mentirita, que un enojo, que acá no es igual que un adulterio o asesinato. No, todo está en la misma lista y usted no hace excepción de cosas. Así que nosotros, si verdaderamente conocemos de la palabra y conocemos a Cristo y por Cristo hemos sido enseñados, esas cosas no tienen que estar en nosotros, lo que son las rencillas, los odios, los problemas, los pleitos, las contiendas y todas estas cosas, porque es un pecado que nos va a traer problemas y consecuencias feas a toda la congregación. Así que, Padre, dándole las gracias y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy. Vamos a comenzar aquí en 1 Corintios capítulo 12, donde están lo que son los dones espirituales y toda esta cosa. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención en cuanto a los problemas de una iglesia, en una congregación, que somos un cuerpo. Y lo que yo no entiendo es por qué competimos o qué buscamos nosotros en una iglesia. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay rencillas? ¿Por qué nos atacamos los unos a los otros cuando la palabra dice es que nos amemos y nos edifiquemos unos a otros? Yo no entiendo qué es lo que pasa en las congregaciones, que hay divisiones y esto. Bueno, hay unas 3 o 4 causas por qué suceden esas cosas, pero no debería suceder. Lo que tendríamos que preocuparnos es el bienestar del otro hermano, pues del otro miembro de la congregación, que somos miembros los unos de los otros, y si yo le miento a uno, me estoy mintiendo yo mismo, porque es parte del cuerpo. Pero yo digo, ¿qué buscamos? ¿O estamos compitiendo? ¿O queremos ganar qué cosas? Pero a mí me sorprende cuando hay estas divisiones y problemas en la congregación. Pero esto no es nuevo, esto siempre ha estado. Pero de todos modos leamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. Ya sabemos eso. Yo me he bajado 3 tendones ya de los dedos aquí en la carpintería. Pero cuando voy al seguro para que me arreglen el tendón y cosan y todo lo demás, yo no llevo el dedo y lo dejo allá. Todo el cuerpo se va y todo el cuerpo sufre. Ya no puede el cuerpo trabajar, ya el cuerpo tiene que abstenerse de esforzarse un poco porque el dedo duele y todo el cuerpo está pendiente de ese dedo. Y en la congregación es igual. Cuidarnos, protegernos, amarnos, ayudarnos, edificarnos unos a otros y no destruirnos. A eso no nos ha mandado Dios. Así que somos un cuerpo y esto es muy importante. Dice en el versículo 25 de
el mismo primera los Corintios capítulo 12 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es de preocuparnos como está. A mí me gusta hablar con algunos miembros de la congregación que dicen, me preocupa esta situación y lo que está pasando, y están preocupándose los unos de los otros, y a uno es una carga cuando encuentra un problema en la congregación también. Eso no es tan bonito, ni debe ser normal. Y una persona que es madura, que conoce la palabra de Dios, no deberíamos estar en esas cosas. Eso, uno de los problemas para que vengan estas cosas es la inmadurez. Aunque muchas veces nosotros nos jactemos que hemos leído la palabra quién sabe cuántas veces y que conocemos la palabra y nos jactamos de conocerla, digo, pero ¿de qué sirve conocerla si no la aplicamos? No hemos crecido, no hemos madurado, seguimos con las mismas cosas viejas de antes. Nos preocupemos los unos de los otros. El versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero cuando hay problemas entre los miembros, lo que hay es preocupación. Aquí no hay gozo, no hay nada. Oremos que para allá. Y el pecado sigue dándose las vueltas ahí en la misma congregación, y mientras no se saque el pecado, el odio, el resentimiento, el orgullo y cuántas cosas que nos afectan a todos tenemos eso. Mientras no saquemos, ese cuerpo va a seguir canceroso. Es un cáncer, y eso es un problema para la congregación. Por más que los que están encargados de grupos se esfuercen y hagan las cosas, no hay progreso. Mientras haya pecado ahí, mientras no haya arrepentimiento, no hay confesión, no hay perdón y restauración, esto no pasa nada. Y uno de los problemas es que muchas veces todos creemos tener la verdad y tener la razón, y que los demás son los malos y que yo soy el único bueno, y así. Y mientras no nos veamos tal como somos y no miremos la viga que hay en nuestros ojos antes de mirar la paja que hay en el otro, no va a haber solución aquí. Esto es serio. Así que si un miembro se alegra, todos nos alegramos, pero si uno sufre, sufrimos. A mí a veces me preguntan en la congregación, o yo pregunto, ¿cómo está, hermano? Me dicen, bien. Me alegra eso, porque mi felicidad depende de la suya, mi tristeza depende de la suya, porque si ustedes no están bien, es una carga para mí, pero a mí me gusta cuando llegan algunos. Hemos sido muy bendecidos, que compramos un nuevo carro, que tenemos estas cosas. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, yo me gozo con ellos. Pero cuando hay problemas, eso también es problema para uno. Porque el primero que me siento culpable soy yo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se falló? A veces digo, el consuelo que tengo es que la palabra no ha fallado. Fallamos nosotros. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y esto deberíamos saberlo, que somos miembros del uno del otro. Estamos en el mismo cuerpo. ¿Y por qué nos atacamos? ¿Por qué nos destruimos? Y recuerde que la cabeza de este cuerpo es Cristo. ¿Qué pensará? Mientras Él dirige y hace todas las cosas, el cuerpo está atacándose, destruyéndose, amargado, complicado y todo lo demás. Estas cosas no son buenas. Así que Pablo tenía problemas con las congregaciones, igual con esa inmadurez. Dice en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
¿Por qué dije? Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta falta de madurez es una de las principales razones para que hayan estas contiendas y disensiones y celos y cosas como dice aquí la palabra. Podemos conocernos la palabra al derecho y al revés, pero si no aplicamos eso, ¿de qué sirve? No hemos crecido. Pablo dijo, les di leche porque todavía no pueden comer carne ustedes. Son bebés espirituales, no han crecido, aunque ya hayan pasado años y años y años metidos en una congregación, por los frutos se conoce. Dice uno, pero parece que no han aprendido nada, siguen como niños, odiándose, criticándose, odiándose, destruyéndose unos a otros, y todo esto es la obra de la carne. Es una persona que espiritualmente no es fuerte, está siendo más mella y alimentando más a la carne que al espíritu. Y ahí está. Esta es la obra de la carne, lo que dice acá. Y Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Está metido en el mismo grupo. Pleitos, que es lo que se está viendo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Todas esas cosas están aquí, en el mismo del homicidio, de la fornicación, del adulterio y pecados que los clasificamos como grandes. Pero todo es pecado. Todo pecado, un homicidio comienza con la ira. Se enojó. El enojo lleva al resentimiento, al odio y todas estas cosas hasta que terminó la obra matando a otro. Todo comienza así, pero esto es la obra de la carne, esta no es la obra del espíritu. Y ahí se da uno cuenta a quién está alimentando más, si a la carne o al espíritu. El más fuerte va ganando la batalla y manifiestas son las obras de la carne, y eso las estamos viendo. Y en una congregación se nota, se huele que hay problemas. Y el problema es cuando nadie asume la responsabilidad, reconoce. Quieren siempre tener la razón y que yo tengo la verdad y que aquí se hace prácticamente lo que yo digo y hasta luego, y las cosas no son así. Y peor cuando personas llegan a una congregación donde tratamos de ser lo más humildes posible, dar un buen ejemplo, siempre considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, donde no estamos compitiendo, porque aquí no hay cómo competir. La misma palabra dice, no hagan nada por contienda, ni competencia, ni nada de esto. Porque o de no, ¿por qué vienen esos problemas? Tiene que ser por algo. Inmadurez, obra de la carne y competencia, que aquí vamos a competir. Y cuando hay competencia, la competencia hace que perdamos el propósito de las cosas y le robamos la gloria a Dios. Nada hagan por competencia, antes bien con humildad, está hablando Pablo a los filipenses, con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros. Esa es la humildad. Pero si queremos ser los más grandes y que aquí tienen que hacer es lo que yo digo, o solo yo tengo la razón y no se acepta consejo ni nada, estamos fregados. Esto de los propósitos, hacer cosas sin propósito, si lo hacemos para la gloria de Dios, no vamos a tener problemas, vamos a estar tranquilos. En una ocasión
hicimos un paseo de la iglesia y nos fuimos a un balneario. Y ahí estaba el pastor que organizó la iglesia Ejército de Cristo. Y nos fuimos a jugar vóley y dijo, bueno, y me cogió a mí para el equipo de él, y yo no juego vóley, yo lo que juego es fútbol. Hasta tengo problemas en los hombros donde yo no puedo jugar porque es puro brazo y golpe y toda la cosa. Pero ya fuimos perdiendo y empezó a ofenderme, y esto, que juegue como hombre, que no sé qué, el pastor de allá. Y se armó fue la competencia, era a no dejarse ganar. En lugar de decir, bueno, usted no sabe, pero va a aprender, yo le voy a enseñar alguna cosa, se pierde el propósito de todas las cosas. Y después me dijo, salga usted, y buscó a uno que estaba por ahí parado, ¿usted sí juega bola? Y dijo, sí, entonces venga, juega. Yo me fui a jugar fútbol y se acabó todo el programa. Ya yo no quería irme para allá, yo me quedé jugando fútbol, vengan a almorzar, yo no quiero, ya se me fue el hambre, y el grupo ya se dividió. Se perdió el propósito de las cosas y Dios fue blasfemado más que glorificado. Y cuando nosotros vamos perdiendo el propósito de las cosas, que es glorificar a Dios, vamos a terminar mal. Pero les vuelvo y digo, no sé, ¿qué buscamos en la iglesia? ¿Por qué competimos? ¿Por qué atacamos? ¿Por qué nos estamos destruyendo? Cuando todo está dado es para que nos amemos y nos ayudemos los unos a los otros y nos preocupemos los unos de los otros. Es lo que dice la palabra. Pero si tenemos esto que dice acá, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones, herejías y todo, eso es pura carne. Y la carne no va a producir nada bueno. Si miren, más bien el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero veo que la carne está vivita en la mayoría de gente. Así nos llamemos cristianos de décadas, se ve que la carne está viva, no está crucificada, o si la crucificó, un día la desclavó y se la echó encima otra vez para seguir haciendo las mismas cosas del viejo hombre. Estas cosas no deben ser. A mí me llama mucho la atención porque yo, después de 40 años de estar en la palabra, suceden cosas que todavía me parece a mí que fuera un niño en la fe y que estoy empezando a caminar, que tengo un concepto grande de lo que es el cristianismo, pero encuentro otras cosas muy diferentes en la iglesia. No sé por qué, pero no debería ser eso así. Dice la palabra también por acá, en Efesios, por ejemplo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero ya se habla en pasado, pero no se está hablando en presente, que esto está vivo y sigue vigente en estos tiempos, que el cristianismo no ha superado estas cosas, hemos vuelto a caer en las mismas, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. ¿Éramos o somos? Todo esto lo habla en pasado el apóstol Pablo, pero yo veo eso en la congregación, sigue vigente, no es pasado sino presente. Las cosas viejas no han pasado, siguen aquí. Y sí es bueno que nos examináramos nosotros, porque qué bonito es la gente humilde, la gente que reconoce, donde no hay orgullo, es decir, es humilde. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y estas cosas no son buenas, para nada.
Dice en el capítulo 4, por ejemplo, dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrinas por estratagemas de hombres que con engaño emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, crezcamos. Que ya se puede dar alimento sólido. Pablo dijo, no pude darles alimento sólido, sino leche. Y es lo que habla Pedro en 1 Pedro 2:1 en adelante, que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Es la palabra de Dios y no importa la cantidad de palabras que hayamos metido en nuestro corazón y mente, si no ha hecho nada, eso es pérdida de tiempo. Si yo no aplico eso, ¿para qué leo la Biblia? A mí no me sirve de nada decirle yo no sé cuántas veces me he leído la palabra de Dios en 40 años. Si las evidencias que doy soy de un incrédulo o una persona carnal que nunca ha leído la palabra, y muchas veces hay personas que no han leído la palabra, no han leído un versículo, pero vidas excelentes llevan, que por lo menos dicen su vida hace más estruendo que las palabras que habla. Así que dice, para que por ella crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, el que está en nosotros. 16, estoy en Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habla de ayuda mutuamente entre los miembros. Estamos ligados, agarrados, bien fuertes, unidos a Cristo, para que nos ayudemos mutuamente y para ir edificándonos en amor. Pero si estamos destruyéndonos en odio, en rencores, en iras, palabras deshonestas, blasfemas y cosas que se oyen. Esto no debe ser así. Esto no es de un llamado cristiano. No deberíamos engañarnos, pero es para ir edificándonos en amor. Dice el resto, dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo soy uno de los que le sigo las huellas a Jesucristo. Me gustan los evangelios, toda la Biblia la leo yo, pero le presto mucha atención a los evangelios y sigo aprendiendo de Cristo. Pero esas cosas de atacarnos, de odiarnos, de iras, competencias, contiendas, disensiones, y yo no le encuentro eso a Cristo. Dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo no le he visto ni he sido enseñado, esas cosas no me las ha enseñado Jesús. Entonces yo no tengo por qué sacar esas cosas así, sino tener temor de Dios y estimar a los demás como superiores a mí mismo. Ver a Jesús como es e imitarlo. Esto es lo más importante. Yo a Jesús no le he aprendido esas cosas y por eso me sorprende qué Biblia están estudiando o a qué Cristo le han escuchado. Si es que a Él le han aprendido esas cosas, si han leído la Escritura, verán que Cristo no es así. Él es amor, es gracia, es misericordia, es
todo lo mejor. Esas cosas yo le aprendo a él. Pero por las cosas que vemos en las congregaciones decimos, Cristo no les ha enseñado a ellos. No sé quién les enseñó eso, porque a Cristo yo no le he aprendido eso. Si es que soy un cristiano es porque soy de Cristo. Así que pensemos bien y tomemos en serio lo que es el pecado, reconocerlo, sacarlo, porque esto es un cáncer para la congregación. Esto no deja prosperar, no deja crecer. Después va a tocar hacer unos 3 videos de esto hablando y entenderemos otras cosas de esto. ¿Por qué es que competimos? ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que estamos buscando en una congregación? En la congregación donde yo estoy, donde si el Señor me colocó allí, en esa congregación, me dio un púlpito para que predique, yo soy el que menos estoy agarrado de ahí y no compito, ni tengo celos, ni nada de eso por la congregación o la predicación de que alguien me esté serruchando el piso. No, yo más bien lo busco y le voy dando. Trato de dar el ejemplo de que yo busco es el bien de los demás, no el mío. Porque a Cristo yo le he aprendido. Por Él he sido enseñado. Yo trato de seguirle las huellas y hacer. Es extraordinario Jesucristo. Pero si aquí hay el pecado y no hay confesión, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no puede haber tampoco restauración aquí. Entonces pensemos bien y señalémonos a nosotros mismos, porque muchas veces el problema somos nosotros y no la congregación, pero por lo general hacemos eso. Y si yo no me doy cuenta que soy yo el problema, aquí no hay esperanza. Pero se nos fue el tiempo y vamos a despedirnos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán en su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene a mí, y por nuestro presidente Daniel Noboa, pidiéndole sabiduría y prudencia para él, y bendiciendo al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.